¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Muy bien. Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les doy un fraternal saludo en esta noche de hoy, 14 de septiembre, un día más que Dios nos regala y esperamos que en este nuevo peldaño que estamos iniciando, que son las actividades de aprendizaje número 8, nos oriente y nos ilumine y nos dé muchísima fortaleza para continuar de manera positiva este aprendizaje. El orden del día a desarrollar durante esta sesión es apertura de la actividad de aprendizaje número 8, explicación temática de red geográfica de transporte, lead time y just in time o justo a tiempo. Vamos a hacer explicación de dos evidencias, una evidencia que se llama actividad interactiva lead time y justo a tiempo y otra evidencia que es un taller llamado lead time aplicado. Bien, entonces muy atentos por favor en esta sesión y muy pendientes, chicos, de aquí en adelante, porque el tiempo pasa y todas las semanas debemos hacer mínimo 2 evidencias para que vayamos a la par con el proceso de aprendizaje y con el cronograma que tenemos ya establecido previamente. Entonces, para que no se vayan a empezar a atrasar. Bien, chicos, iniciamos desde el día de ayer la actividad de aprendizaje número 8. Que se llama elaborar la estructura de la red logística, red geográfica logística, teniendo en cuenta la tipología de redes y técnicas de información, las tecnologías de la información. Esta actividad de aprendizaje 8 consta de 4 evidencias, las cuales debemos desarrollar en 2 semanas de aprendizaje. Es decir, como les he dicho, siempre mínimo debemos desarrollar 2 evidencias semanales para que tengan ustedes en su programación diaria. Estas evidencias iniciaron ayer 13 de septiembre y finalizarán el próximo 26 de septiembre. El material de estudio está disponible desde el día sábado para aquellas personas que pudieron de pronto ingresar a la plataforma y pudieron acceder a esta información. La sesión de hoy tendrá el abordaje de estas primeras 2 evidencias y la siguiente sesión va a abordar la evidencia 3 y 4, que va a ser el día 21 de septiembre. Bien, entonces hasta aquí tenemos algún tipo de inquietud, por favor, me confirman si todo ha sido claro. Profe, perfecto. Todo claro, profe. Bien, entonces ahora sí, muy atentos a la explicación, por favor. Y primero que nada, deseo preguntarles, luego de ver esta imagen, ¿qué se les ocurre cuando la ven? ¿Quién se le mide? Una malla de transporte, una red de transporte, profe. ¡Qué bueno! ¿Stephanie? ¿O Mayra? Paola, profe. Ay, Paola, qué pena contigo. Paola, perfecto. Es decir, que tú hiciste muy a conciencia la evidencia de la actividad de aprendizaje 2 de la fase de análisis, donde ustedes ya tuvieron un pre a distribución física internacional. Entonces ahí exactamente lo que ven es una malla, una red logística internacional de distribución física internacional de mercancías. Entonces usted puede llevar una mercancía de un producto de origen, nos encontramos en esta parte geográficamente en Colombia y de aquí podemos llevar hacia los Estados Unidos, Canadá, podemos llevar hacia Europa, podemos llevar hacia Australia, a China, etcétera. Bien, pero debemos saber esa ruta o ese ruteo, cómo lo vamos a hacer. Antes de echar a pique y aprendo, nosotros debemos realmente planear. ¿Por qué? Porque los recursos que nosotros tenemos en las empresas son recursos limitados, son recursos que cuando se le dan un presupuesto es sobre el presupuesto. Y para poder yo cuadrar las actividades y los recursos a usar, se hacen de acuerdo a un análisis previo. Entonces, por esa razón es muy importante, estimados aprendices, que tomen concienzudamente la planeación como un primer paso para hacer cualquier actividad en su organización y en su vida diaria. Entonces, ese es el objetivo de esta actividad de aprendizaje 8, que nosotros vamos a conocer cómo es ese proceso de distribución física internacional y cómo es que vamos a hacer esa planeación de esa red geográfica del transporte. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un con un video introductorio para que nos contextualicemos de lo que vamos a ver de aquí en adelante en esta sesión. ¿Bien? Le agradezco por favor los chicos. Me confirmen si escuchan bien el video una vez lo ponga en play. ¿Vale? Escuchamos muy atentos. Y voy a ser tu guía en este video.
Debido al importante incremento en el comercio, Sí, señora, te escucho bien. es indispensable que tanto los países como las diferentes compañías productoras se encuentren altamente capacitadas para enviar y recibir toda clase de productos. ¿Te has preguntado cómo llegó a tus manos el BlackBerry que estás utilizando? ¿O cuál fue el proceso que se utilizó para traer un televisor marca LG desde Corea del Sur hasta los almacenes que los distribuyen actualmente en tu país? Aparte de esto, ¿qué tipo de transporte se utiliza para determinadas clases de productos? Entonces, para resolver estas dudas, hablaremos de logística y distribución física internacional. Vamos a definir cada término para entender de qué se trata este tema. Comencemos con logística internacional, el cual se refiere a todo movimiento y almacenamiento que facilita el flujo de los productos y la información, desde el punto de venta hasta el punto de compra, es decir, desde que se fabrica hasta donde el comprador lo adquiere. El otro término a definir es la distribución física internacional, que es el resultado del proceso logístico para situar el producto en el mercado internacional o traerlo al mercado local teniendo en cuenta el modo de transporte y los términos de negociación pactados entre el vendedor y el comprador. Con el buen uso de la distribución física internacional combinada con una buena logística, lograremos reducir los tiempos, disminuir los costos y riesgos en el trayecto de la mercancía. En países latinoamericanos, la logística y la distribución física internacional es muy compleja, ya que la topografía del territorio y sus carreteras en mal estado hacen lento y costoso el trayecto de las mercancías. En este tema tan fundamental se tienen en cuenta tres aspectos vitales: el seguro, el flete y el modo de transporte. El seguro es un precio que se paga sobre la mercancía en caso tal que acontezca algún tipo de daño mientras está siendo transportada. El flete es un dinero que se le paga a un transportista para que la mercancía sea llevada de un lugar a otro. Y el modo de transporte nos indica si es aéreo, marítimo o terrestre. Para regular quién asume los costos del flete, seguro y la elección del modo de transporte, se utilizan términos universales de negociación llamados Incoterms. Estos términos fueron creados para hacer más simples las negociaciones entre compradores y vendedores de distintos países. La necesidad de crear estos términos universales surgió debido a las diferencias culturales y así crear solo un lenguaje de negociación común, eliminando las barreras idiomáticas. La finalidad principal de la logística sería determinar y coordinar de forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el tiempo correcto y el lugar correcto. Al realizar todo esto de manera adecuada, lograremos obtener múltiples beneficios como reducción de costos y, lo principal, un cliente satisfecho. Cabe resaltar que a la hora de elegir el modo de transporte, primero debemos analizar el tipo de producto a transportar. También ver cuál es su naturaleza y cuál debe ser el empaque óptimo que debemos utilizar para brindarle la mejor protección y que la mercancía llegue a su destino sin ningún tipo de deterioro. Para traerlo a un caso más práctico, vamos a venderle a un comprador internacional filetes de pescado. Por ser un producto perecedero, debemos considerar aspectos como la humedad, ventilación y temperatura de almacenamiento para su posterior envío. Debemos garantizar las condiciones para que los filetes no se descongelen y lleguen en condiciones óptimas para el consumo humano. Analizando todo lo anterior, podríamos deducir que la logística y distribución física internacional nos ayuda a llevar a cabo buenos procesos de compras y ventas internacionales y nos permite el traslado de las mercancías de una forma eficiente para que así podamos contar con productos de calidad con un costo bajo en el menor tiempo posible. La evolución de los mercados internacionales exige a las empresas adaptar sus procesos logísticos a los cambios que dicha evolución propone. Como cada vez son más empresas compitiendo a nivel mundial, la disminución de costos y la eficiencia en la comercialización, entre otras, es lo que harán la diferencia. Es por esto que cada vez más empresas necesitan profesionales que, 1, el buen uso de la logística internacional nos permite reducir costos, tiempo y ser más eficientes en el ámbito internacional. 2,
La distribución física internacional nos ayuda a elegir de una manera adecuada cómo transportar la mercancía, por qué medio y qué tipo de Incoterm utilizar. 3. La globalización nos está abriendo las puertas de las diferentes economías mundiales. Es por esto que la logística y distribución física internacional juegan un papel fundamental a la hora de ser competitivos internacionalmente y llegar a todo tipo de mercados. Bien, espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Puedes contactarme en los... Bien, estimados aprendices, escucharon bien y vieron bien el video, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces cuéntenme qué les quedó de toda la información que vieron en el video. Ahí se hicieron las 3 conclusiones al final, ¿verdad? ¿Quién podría aportar acerca de qué le quedó luego de ese video, luego de verlo? Profe, pues ¿Sí? en mi caso, pues veo que es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, es empezar a hacer como un diagnóstico de las necesidades que requiere el cliente y el producto para poderlo exportar o transportar internacionalmente. Entonces ya entramos a mirar el modo y medio de transporte que más se adapte a las necesidades que estamos requiriendo. Estamos viendo exactamente, Jenny, estamos viendo la integralidad de la temática que hemos visto o hemos abordado a la fecha durante el proceso formativo que a la fecha hemos llevado. Muy importante que veamos que no son temas aislados, sino que todos se complementan entre sí. Entonces, iniciamos con el primer tema, que es la red geográfica de transporte. Esta información que ustedes ven está en el material de formación y les traigo aquí una de las empresas que en el material de formación trae como referencia de red geográfica de transporte y es la empresa UPS, que es una empresa de transporte en Estados Unidos que maneja varios modos de transporte, como por ejemplo tren, camión, barco, avión. Ellos tienen una meta muy ambiciosa y la hacen efectiva cada día y es que ellos entregan 15,000 millones de paquetes diarios. ¿Cómo ven ustedes esa operatividad de esa empresa? ¿Qué hacen ellos para que puedan lograr este cumplimiento diario? ¿Qué creen ustedes que hacen ellos? Porque tienen una buena gestión logística. Una buena gestión logística. ¿Qué más? Trabajo en equipo, profe. Un buen trabajo en equipo. ¿Qué más? También hay distribución internacional y buen convenio con los Incoterm, que significa que aun cuando en muchos lugares y partes se hable diferente, hayan diferentes culturas, pueden tener muchas personas especializadas para hacer negocios internacionales y poder lograr una distribución a toda parte del mundo. Ok, muy bien. Aparte de eso, ¿qué más se necesita? ¿Se necesitarán tecnologías de la información y comunicación para lograrlo? Sí, claro. ¿Se necesitarán controles a los trabajadores para que realmente hagan lo que deban hacer en el tiempo establecido para que se cumpla con la meta? Sí, profe. ¿Verdad? ¿Y se necesitará planearlo? Claro, ellos deben planear cómo lograrlo. Y es que de ahí en adelante, para que se logre esa cantidad en un día, deben controlar todos los tiempos internamente de todo el proceso de la cadena de abastecimiento y de la red como tal logística, ya que es una empresa internacional, para que realmente lo logren. Y controlándolo parte por parte, pueden lograr que esa acumulación de tiempos puedan lograrlo en 24 horas, esa cantidad de pedidos. Bien, entonces, es una empresa líder, es una empresa como lo es en Colombia Servientrega o TCC, entre otras, que tienen esta misma filosofía de trabajo y que muchas empresas han cambiado también esa filosofía para que determinen, de acuerdo a la distancia y el tiempo pactado, cómo es que deben definir qué tipo de modo y medio de transporte. La red geográfica de transportes, entonces, ¿qué es? Es una aglomeración de escalas o puntos unidos entre sí o interconectados de una manera organizada a través de unas líneas o rutas, que ustedes la pueden ver en esta imagen,
ustedes pueden definir cómo van a hacer ese trayecto de su envío de esa mercancía a exportación a otro país. Entonces, usted cómo va a llevar sus productos hacia el destino que usted desea llevarlo. ¿Qué ruta va a seguir? Usted puede irse por tal continente o se puede ir por tal otro, o cuál es la ruta eficiente para poderlo lograr y la ruta óptima. Siempre nosotros en este tipo de eficiencia de procesos, lo que hablamos es de optimización de la ruta o del plan de ruta. Es decir, que es muy importante que en la planeación de la ruta defina la distancia que se va a recorrer, cuántos kilómetros o millas, si va a ir hacia Estados Unidos, se va a recorrer, en cuánto tiempo, por qué medio o modo de transporte, para saber, y el tiempo pactado con el cliente, y los recursos que yo tengo como empresa para poder, digamos, suplir esa importante necesidad de recursos para poder disponer lo que el cliente requiere en el tiempo que lo requiere. Entonces, en esa ruta que yo voy a definir, yo debo definir adicionalmente las estaciones de transporte, los terminales aeroportuarios, cuántos puntos de control voy a hacer para verificar la mercancía. Aparte, tengo que hacer un seguimiento GPS, obviamente, satelital. ¿Cuántos terminales portuarios tengo que ubicarlos? Hay empresas que hacen muy bonito la ruta y es que ponen hasta los avioncitos, los trenes, digamos la figurita como tal, usan colores por rutas directas, rutas alternas, diferentes por diferenciación de colores. También los puertos ponen las figuritas de los puertos y digamos, riesgos, también le ponen como una calaverita. Hay muchas opciones para poderlo dibujar. Ustedes en lo creativo que ustedes puedan hacerlo, les va a quedar mucho más práctico. Y es muy importante que ustedes lo hagan de una manera muy visual y muy fácil de asimilar, porque esa ruta ustedes se la deben socializar a sus trabajadores que ejecutan esa labor, que hacen parte de ese proceso de envío, para que conozcan cómo funciona y es más fácil para poder hacer una inducción o reinducción de un cargo. ¿Qué permite entonces identificar nuestra red geográfica? Nos permite identificar cuántas conexiones y tiempos entre los continentes. Si es que nos aplica a varios continentes, se debe llevar la carga o la mercancía a ese destino. ¿Cuánto sería la distancia y por cuál sería la ruta más idónea? ¿Cuántos modos de transporte requiero para poder llevar esa mercancía en ese tiempo establecido con el cliente? ¿Cuánto tiempo va a tardar la mercancía en llegar en total? Desde que sale del punto de origen, puede ser de aquí de Colombia, hacia, por ejemplo, Denver o Dallas en Estados Unidos, no sé, o Sydney en Australia. Bien, entonces ustedes sencillamente, de acuerdo a lo que ustedes ya tienen en su cabeza, porque muchos de ustedes son emprendedores y tienen en su cabeza ya, por ejemplo, aguacate hacia Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, defina usted de Colombia hacia Ámsterdam, cómo va usted a llevar esa mercancía. Si lo va a hacer a través de barco, pues si es perecedero, es un aguacate, pues tiene usted que pensarlo porque no lo va a poder hacer. Entonces, es donde usted empieza a analizar tipo de producto, naturales al producto, como veíamos en el video, tiempo pactado con el cliente, y cuál es el modo más idóneo, más económico también. Si usted tiene una alta competitividad en precio, pues tiene que ajustar todos estos aspectos. ¿Hasta aquí ha sido clara? Sí, profe, claro. Ok, bueno, entonces yo sí les voy a agradecer que cuando yo les pregunte me digan, porque si yo veo que asumo cuando están calladitos es porque sí están entendiendo, pero si no me dicen nada, yo realmente hago como que el que calla otorga y están entendiendo. Entonces a mí me gusta que me respondan, y esto por favor también lo hacen con mis compañeros. De esta imagen que ustedes están viendo, se está proyectando, es un ejemplo de una red geográfica de transporte internacional. Miren que hay empresas que lo hacen de una manera muy representativa y muy bonita para que sea fácil de comprenderlo a sus partes interesadas. Este es otro ejemplo que podemos ver el ruteo de una manera muy específica, y es, ustedes definen cómo lo van a presentar, la información, por colores, identificación de simbologías, entre otros. Ahora veamos qué tipo de rutas de transporte podemos usar en una red geográfica de transporte.
Yo puedo usar tres tipos. Puedo usar una ruta directa hacia el destino que requiero llevar el producto. Puedo usar una ruta secundaria, es decir, no solamente yo me encargo de mi punto de origen de llevarlo de Colombia, por ejemplo, a Sydney, en Australia, sino que yo también puedo optar por hacer una ruta de contingencia, una ruta alterna, una ruta de ramal, que es cuando yo tengo dos opciones de envío. Entonces, esto es muy importante tenerlo como una contingencia establecida, que cuando yo por alguna eventualidad, puede ser de naturaleza, digamos, por ejemplo, de terrorismo o de orden público o de, por ejemplo, vandalismo o natural como tal, un incendio, un deslizamiento de tierra, sismos, tsunamis, etcétera, mal clima, entre otros, yo tenga ese desvío fácil y saber que el trabajador lo sabe cuando se presenta ese tipo de eventualidades. Bien, entonces esto es importante y que esta segunda ruta opcional sea óptima también. Bien, no es que me gaste el doble de distancia y se hace el doble de costo, lo cual va a subir el costo del producto. Entonces todo esto lo debo analizar como contingencia, por eso debo hacer una planeación previa. Como tercera opción de ruta indirecta, tenemos opción de transporte a través de un transbordo. Entonces, no lo hago de manera directa, sino que realmente a veces necesito hacer un transbordo porque sencillamente hasta ahí llegó la vía, tengo que enviar, hacerlo a través de otro modo de transporte o a través de un intermediario. Entonces, esto depende realmente de las circunstancias hacia el producto destino, hacia el punto destino, que me haga tomar ese tipo de decisiones. Bien, entonces, ustedes geográficamente deben analizar cuáles son los componentes de esa red, cuáles son las ventajas y desventajas de llevar ese producto hacia allá, porque eso depende también, como lo decía en el video, por ejemplo, Colombia tiene un alto problema en cuanto a su red vial y pues eso también afecta el costo y también las distancias. Bien, entonces, hasta aquí, estimados aprendices, ¿es claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora. Gracias, eso es. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, ¿qué es una red de transporte? Es un compendio de muchos aspectos. Nosotros para esa red de transporte tenemos que analizar que contemos con la infraestructura para poder mantener adecuadamente esa red de transporte. Debo tener en cuenta quiénes son mis operadores de transporte durante todo el proceso de distribución internacional, quién se va a comprometer de Colombia hacia la primera parada, digamos, hacia el primer punto. De ese segundo punto al tercer punto, quién se va a comprometer. Tengo que tener muy organizado esas responsabilidades de cada operador para yo poder hacer control, porque yo voy a hacer control o trazabilidad de principio a fin, porque al cliente hay que comentarle o contarle cómo va su tracking number, cómo es esa ruta y en qué momento le va a llegar para poder dar un buen soporte de servicio al cliente a nuestro más importante razón de ser, que es nuestro consumidor. Equipo móvil, yo tengo que monitorear, como decía, tengo que tener GPS, tengo que tener equipos de comunicación, información en nube, tengo que tener sistemas de información que me brinden esa información en tiempo real. Estos elementos, si los sé escoger bien y sé identificarlos muy bien, pues me van a brindar esa solución inmediata. Una red bien diseñada le va a permitir a ustedes, como empresa, alcanzar un grado de, digamos, de efectividad y de productividad que va a generar disminución en los costos. ¿Bien? Hay varios tipos de diseños de estructura de red de transporte. Entonces tenemos, por ejemplo, la red de embarque directo con recorrido, de embarque vía un centro de distribución y red a la medida, que es la misma red custom. Entonces veamos la primera opción, que lo vamos a hacer simulando, que es un comprador con múltiples ubicaciones que se abastecen de varios proveedores. Entonces un comprador se abastece de varios proveedores para llevarle al consumidor final el producto pactado. Entonces, en la red de embarque directo, esta primera opción de red es cuando el comprador estructura esa red de manera que todos los embarques provenientes de cada proveedor lleguen directamente a la ubicación de cada comprador. El proveedor se encarga de llevarlo directamente al consumidor sin necesidad de incorporar aquí centros de distribución o intermediarios.
el proveedor se encarga directamente de llevarlo. Si este proveedor no tiene el producto, lo llevará al segundo proveedor, pero directamente se encargan ellos de despacharlo. Bien. La segunda es la red de embarque directo de recorrido, que es donde, también llamada Milk Run, que es donde solo un proveedor se encarga de entregar a múltiples clientes, solo se encarga uno de todos los clientes. O digamos que también tenemos la opción de múltiples proveedores, pero solo le despachan a un solo cliente. Entonces, lo mismo, pero en viceversa es lo que corresponde al recorrido como tal, que sería como la diferenciación a la anterior. Esa tercera opción es la de embarques vía centro de distribución, que ya ahí sí va un intermediario, que es el centro de distribución. Entonces, el proveedor lleva toda la mercancía a un centro de distribución, donde ya obviamente está ahí paletizada, y aquí lo que se hace es que mediante un proceso de cross-docking, se desconsolida la carga y se consolida para despacharla de acuerdo a las órdenes de pedido de cada cliente. Entonces, por ejemplo, para los Walmart en Estados Unidos, pueden llegar diferentes tipos de productos, pero el cliente pide ciertos productos y aquí lo que se hace es desconsolidar y consolidar de acuerdo a lo que el cliente solicitó, a que cada cliente solicitó particularmente. Bien, entonces, en este caso, los proveedores no envían los embarques directamente a las unidades del comprador. El comprador es el que divide las ubicaciones por regiones geográficas y se construye un centro de distribución para cada una. Los proveedores envían sus embarques al centro de distribución y este los desconsolida y los consolida para poder direccionar de acuerdo a la zona geográfica del cliente, llevarles esa mercancía. ¿Hasta aquí es claro? No sé si hay preguntas no estoy viendo el chat. Si hay preguntas, me las hacen saber. Stephanie, ¿me colabora si hay alguna pregunta? No, señora, no hay preguntas. Ah, ok, perfecto, muy bien. Y esta opción, que es la última, se llama red a la medida o también red custom, y es de acuerdo a la necesidad del cliente o con lo que yo pacté con el cliente, es que yo defino cómo es que le favorecería más. Entonces, esa red es una opción que permite combinar las anteriores. Digamos, si el cliente necesita que sea directo, pues directo se le entrega. Están todas las opciones o todo el abanico para que el cliente decida, y la mezcla de unas con otras. Entonces, de acuerdo a esto, definimos una ruta llamada ruta exclusiva para que se satisfaga a él. Los productos de alta demanda pueden enviarse de manera directa a las tiendas de alta demanda, mientras que los productos de baja demanda o embarques a la tienda de baja demanda. Pueden consolidarse desde allí hacia los CEDIs. Esta red realmente requiere muchísima coordinación y muchos recursos implicados. Es costosa mantenerla. Entonces, digamos que esto lo manejan son las empresas de gran escala. Bien. La complejidad de administrar esta red de transporte es muy alta debido a la alta coordinación de los diferentes procedimientos de embarque que se utilizan para cada producto y punto de venta. Bien. Yo veo que yo escucho que están escribiendo en el chat. Stephanie, ¿no hay preguntas? ¿Seguro revisaste el chat? O las personas, si tienen preguntas, por favor, me las hacen saber. Yo tengo una, profe. Por favor, porque no estoy viendo el chat, sí les agradezco. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Los tipos de embarque tienen relación con los canales de distribución o no? ¿Se pueden llamar, pueden llamarse los tipos de embarque canales? O sea, ¿se pueden denominar de esa forma o no? ¿O son dos cosas diferentes? Bien, son complementarios. Una cosa es cómo le distribuyo la mercancía, digamos, y también internacionalmente hablando. La distribución, acuérdense que los canales de distribución directo e indirecto a través de digamos, minoristas o mayoristas, o enviar la mercancía directamente al consumidor o cliente final. En este caso son metodologías para, como tal, preparar la mercancía para podérsela entregar al cliente. ¿Sí? Es como complementario. ¿Me hago entender? Sí, doctora. Ok, vale. Entonces,
Esta tablita es como el resumen de ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de red que acabamos de explicar. Esta tabla simplemente la tomé tal cual de lo que ustedes tienen en material de estudio para que la revisen. Hay, digamos, recuerden que CD es centro de distribución. Y, por ejemplo, ustedes ven la primera red de embarque directo. Entonces, la ventaja es que no se necesitan almacenes intermediarios, o sea, no se necesita tener un centro de distribución para hacer el la desconsolidación y la consolidación de la carga. Pero la desventaja es que genera un alto inventario, ¿bien? Porque llega el lote completo y pues hay que mantener esa infraestructura. Y, por ejemplo, en la red a la medida, la opción de transporte que mejor se ajusta a las necesidades individuales del producto y del cliente, y la desventaja de la alta complejidad de la coordinación de los procesos para poderlo lograr. Entre otros aspectos, es muy importante que tomen muy atenta nota al material complementario y al material de estudio que se dispone para todas las actividades de aprendizaje y la formación. Bien, veamos entonces un tema muy importante que ya hemos hablado, que ustedes ya no les parece extraño la temática que vamos a abordar, pero vamos a seguir complementándola. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación nos permiten que perfeccionar nuestros procesos, optimizarlos y realizarles trazabilidad. En este caso, a las rutas de transporte, que podemos hacer independientemente de la ruta que escojamos, por el lugar que la escojamos, también por el modo que la escojamos, independientemente de eso, puedo yo tener la trazabilidad completa y seguimiento completo a la mercancía que estoy exportando o que estoy importando. ¿Bien? Entonces, es importante que ese software sea pertinente y que sea analizado de manera concienzuda bajo unos criterios establecidos por la alta dirección sobre qué es la necesidad de la empresa y qué software es el que me traduce o me soluciona esa necesidad. A veces nosotros invertimos en unos software que realmente no nos ayudan en mucho y que se hace esa inversión muy costosa y que se va a guardar en el tiempo. Dense cuenta que muchos de ustedes van a ser las personas que van a poder elegir cuál es el software más fidedigno o más idóneo para la operación de los procesos logísticos. Entonces, antes de que ustedes vayan a definir cuál va a ser el software, hagan un proceso de licitación, escojan varios proveedores que les hayan también recomendado o que cumplan con los criterios o parámetros que ustedes designaron y analicen todas las opciones, métodos de pago, criterios de entrega, garantía, calidad, digamos, qué apoyo le brindan a la empresa para poder socializar esa información, soporte técnico, entre otros aspectos que son fundamentales, estimados aprendices, que no se les vaya a pasar por el azar del tiempo, por el afán. Entonces, existen software para gestionar los procesos de planificación y optimización de rutas de transporte que permitan optimizar los recursos de transporte, reducir el tiempo de los viajes, el kilometraje, el recorrido de las flotas, disminuir costos o mejorar tiempos de entrega, entre otros beneficios que van enfocados directamente en la satisfacción del cliente. Aquí vemos 3 de los muchos software que tenemos en el mercado. Le voy a agradecer a Mateo que me lea el primer tipo de software y su explicación, luego a Jenny que me colabore con el segundo y un caballero que me pueda colaborar con el último. Bien, entonces empecemos con el primero. Mateo, ¿te escuchamos? Mateo. No está, ¿se salió tal vez? ¿Qué caballero me colabora leyendo el primero, por favor? Yo, profe. Gracias. Dice, Routing Maps es un software de optimización de rutas de transporte que está diseñado para facilitarte la gestión de flotas, el transporte y la dirección de tus operaciones logísticas. Exactamente. ¿Ven? Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que ofrecen, analizan si lo necesito, todas esos beneficios o bondades que me está suministrando, si lo necesito, y también piden una prueba de cómo funciona para poder conocerlo también. Bien. Segundo, por favor, Jenny, ¿me colaboras? Sí, profe. El Transport es un software de optimización de rutas de entrega, todo en uno. La optimización de la ruta solo significa encontrar la manera más rápida y eficiente de hacer todas sus entregas.
En unos pocos clics, Transport optimizará sus rutas, permitiéndole maximizar sus beneficios y no importa lo que esté entregando, desde entregas de alimentos hasta servicios de mensajería. Muy bien, entonces se dan cuenta que estos software lo que le permiten a ustedes montar los pedidos y le dice, bueno, necesito que este pedido llegue tal fecha, a tal lugar, en tanto tiempo, y él mismo le organiza la ruta que debe seguir. Es supremamente ágil y realmente hay software muy económicos que lo logran hacer. Entonces, cuando ustedes manejan altos niveles de despacho, pues es importante adoptar ese tipo de tecnologías. Un caballero que me colabore con el último, Logisplan. ¿Quién me colabora, por favor? ¿No hay caballeros? Yo, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan, bienvenido. Mil gracias por tu apoyo. Te escuchamos. Logisplan es un software líder de optimización de rutas orientado al transporte y a la logística que calcula las rutas y cargas óptimas para cada vehículo de la flota, proporcionando la hoja de ruta de cada uno de ellos. Muy bien, mil gracias, Jonathan. Miren, tan importante toda la información que nos pueden brindar una herramienta tecnológica. Ya escogen ustedes cuál es la más conveniente de acuerdo a su necesidad. Los aspectos a considerar para construir un muy buen plan de rutas. Tengan en cuenta la respuesta a estas preguntas que son fundamentales a tener en cuenta o concebir cuando vayan a construir ese plan de rutas. Y les pregunto entonces, ¿cuál es la ruta más adecuada para transportar su producto? ¿Han pensado en eso? Entonces, para ello, tenga en cuenta o tome en cuenta las siguientes preguntas. Pronosticar el tiempo total de trayectoria o recorrido y tiempo de entrega. ¿Debe usted pronosticar eso? Debe responderse esa pregunta para saber qué es lo más ideal para usted de acuerdo a ese producto. ¿Qué tipo de mercancía va a transportar? La naturaleza de la mercancía, como lo veíamos en el video. No es lo mismo transportar un producto delicado, un producto perecedero, un producto biológico o un producto que es inflamable. Nivel de seguridad de la ruta. Tenemos unas rutas en Colombia que son de difícil acceso. Hay unas rutas en Colombia que son no solamente de difícil acceso por el tema vial, sino también de difícil acceso por el tema de orden público, ¿no? Zonas rojas. También tenemos que identificar qué riesgos existen en la ruta. Si yo sé que cada vez que yo mando a mi camión a Tibú a llevar la mercancía, siempre les toca pagar para que los dejen pasar o los dejen salir. Aspectos como esos son fundamentales porque también incrementan los costos de transporte. Y como ustedes ven aquí, estos son componentes de los costos logísticos. El más alto es el costo de almacenamiento en los centros de distribución de la mercancía, pero el siguiente más alto es el de transporte. Es decir, que nosotros sí debemos apuntarle, chicos, muy pendientes de lo que voy a decir, debemos apuntarle a disminuir los costos. A nosotros, con el tiempo, las actividades rutinarias o las actividades estandarizadas las va a hacer una máquina, como lo vimos en capacitaciones anteriores. Y lo que nos va a dejar en el mercado es pensar en cómo mejorar, proponer ideas, innovar procesos. Es muy importante que, por favor, no pierdan de vista esto que les estoy solicitando que lo hagan de aquí en adelante. La ruta cuenta con seguimiento o trazabilidad de la movilización por GPS. ¿Ustedes tienen ese control? Es importante que lo tengan. ¿Cuál es el estado de las vías? Identificar conocer esa información de primera mano. Condiciones climáticas, eso ya lo sabemos con anticipación. Digamos, no es desconocido, más hoy día con toda la tecnología que manejamos. Y gratuitamente lo podemos conocer el estado climático. ¿Se cuentan con los recursos necesarios para su transporte? A veces podemos querer llevar el producto, el aguacate en avión, pero si los costos de transportarlo son muy altos y yo no cuento con los recursos, pues hasta ahí se me llega ese sueño y es donde yo empiezo a mirar otras opciones de financiación. Aquí les tengo una opción, una guía simplemente para que veamos cómo es el proceso de una ruta básica. Aquí vemos el punto de origen, que es el inicio de la ruta. Aquí hacemos una ruta local de Bogotá a Bucaramanga y hay que tener muy claro cómo definir la ruta y la especificidad de la ruta del punto de origen al punto de destino. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que va a ir a Australia, ¿pero a qué parte de Australia? No, va a ir a Sydney, ¿pero en qué parte en Sydney? Entonces, va a ir a tal dirección específicamente.
Bien, con código zip, Debo especificar todo. Aquí el inicio de la ruta, entonces van a ver durante este proceso de ruta, van a haber unos puntos de control. Yo tengo que hacer seguimiento y monitoreo durante ese proceso de transporte, donde hay un punto de control vehicular a la salida, por ejemplo, en este caso, del primer punto, que es el punto de origen de Bogotá, y al entrar al punto destino va a haber otro punto de control. Entonces, durante este recorrido, yo debo tener en cuenta cuánto es el tiempo de recorrido de mi punto de origen a mi punto de destino total, cuánta es la distancia recorrida o que se requiere recorrer del punto de origen al punto de destino. Bien, hasta aquí, estimados aprendices, ¿hay inquietudes? ¿O más Por mi claro parte, no. que el agua del río Magdalena? Bueno, pues, ok. Aquí ven 3 ejemplos de ruta de transporte, que son algunas muy básicas y a otras muy complejas, pero como les digo, de acuerdo a la necesidad de la empresa y del trayecto que se debe definir, pues esto depende de ello. Hay empresas que son muy específicas, como les había dicho. Hay otras que son muy básicas, pero entonces es muy importante que sí sea muy específico para que sea más claro para el personal. Veamos entonces el siguiente tema preparado para hoy, que es la gestión en logística. Hay unas actividades que ustedes saben en logística que debemos controlar y que debemos promover o mejorar. Y para ello debemos proponer ideas o estrategias que hagan o permitan o conlleven que esas actividades logísticas sean cada vez, o se hagan o se desarrollen de una mejor manera cada vez que se vayan a ejecutar. Aquí les tengo unas opciones de estrategias que ustedes pueden formular para mejorar la práctica logística en las organizaciones. Esto es muy importante de aquí en adelante. No sé si alguien me colabora para subir las imágenes, las diapositivas en el grupo de WhatsApp. Es muy importante que tengan en cuenta estas estrategias. No quiere decir que sea camisa de fuerza que las sigan, pero son muy importantes que las tengan presente, y hay otras que de pronto no están definidas acá, pero que ustedes, con toda la información que están recibiendo en esta tecnología, pueden ir implantando o generando durante su proceso de la etapa productiva o su etapa, digamos, en su proceso del mundo laboral en contacto directamente con el sector productivo. Entonces, iniciemos con una de las estrategias: implementar nuevas tecnologías en los procesos de distribución. Disculpe. Dime. Subo esta imagen al WhatsApp. Sí, de aquí en adelante, te pido el favor, Stephanie, ya que me vas a colaborar, de aquí en adelante tomarle fotico a todas las diapositivas. Te agradezco. Ok, profe. Bien, entonces, implementar nuevas tecnologías en los procesos de distribución y transporte. La tecnología va a pasos agigantados más con la pandemia. Ustedes vieron la transformación digital que hubo. Digamos que nosotros en Colombia estábamos en muchas empresas muy atrasados tecnológicamente, y la pandemia hizo a que cuando físicamente no se puede distribuir, no se puede vender, ¿cómo lo van a lograr? La empresa no puede quebrar. Entonces empezaron a ver la necesidad de las tecnologías, y es muy importante que las tecnologías nos brinden el apoyo de agilizar y de ser más competitivos y productivos en el mundo que cambia a pasos agigantados. Gestión de políticas de proveedores. Estimados aprendices, los proveedores nunca se van a despegar de nosotros y siempre lo vamos a necesitar. Si no hacemos esos productos, nos toca depender de proveedores. Pero para poder saber que ese proveedor, nosotros estamos controlando, digamos, el proceso para que no nos afecte cuando ingrese esa materia prima, nosotros tenemos que tener unos criterios establecidos de cómo vamos a controlar o cómo vamos a pactar con ellos. Hay que tener una fuerte relación y negociación con los proveedores para que se pueda lograr ese match con ellos. Entonces, tenemos que igual que hacer evaluación y reevaluación de los proveedores, verificar que cumplan con los términos de calidad solicitados, garantías, pólizas, plazos de entrega, entre otros aspectos que ustedes conocen. Gestión de entradas y salidas de mercancías. Nosotros debemos realmente controlar, planear y controlar las mercancías o materiales que nosotros requerimos para la operatividad de nuestros procesos. Yo no puedo esperar a que me llegue mercancía todos los días si yo tengo solo un muelle, si mi capacidad instalada es reducida. Yo tengo que tener una planeación por horas y por día de qué recibo y qué sale.
Entonces, de acuerdo a mi disponibilidad, digamos, de capacidad instalada, es que yo tomo ese tipo de decisiones y ajusto los procesos que debo ajustar. Emplear medidas que permitan mejorar las rutas de transporte. Yo debo tener en cuenta que esa ruta que ustedes van a escoger para poder hacer la distribución internacional del producto es susceptible de mejora. No quiere decir que usted la definió hoy 2021 y al 2030 va a ser la misma ruta, ¿verdad? Esa ruta trasciende, esa ruta evoluciona y así como las necesidades del mercado evolucionan, también tenemos que evolucionar nuestros procesos organizacionales y más importante en las invenciones o modificaciones tecnológicas que nos van a permitir innovar en la ruta. También hay cambios, digamos, geográficos que también nos hacen que tengamos ese tipo de correcciones o ajustes. Gestión y empleo de herramientas de respuesta rápida, cumplir con pedidos completos y reponer los stock o los inventarios de manera ágil y en tiempo real. Hay herramientas como lo vamos a ver más adelante, el justo y bueno, el justo a tiempo, perdón, el justo, el just in time. El justo a tiempo es una filosofía japonesa que es muy importante que las empresas adopten para reducir el costo de los inventarios. Entonces, ya más adelante vamos a ver, igual que el código de respuesta. Vemos también otra estrategia importante a concebir y es la gestión de la prestación del servicio. Muy importante, estimados aprendices, que no perdamos de vista la satisfacción del cliente y esa satisfacción no se da de la noche a la mañana ni por el azar. Se da por el trato y la asertividad en la comunicación con el cliente y en el proceso como yo lo estoy organizando para que se cumpla con todas las características y finalmente se le pueda llevar ese producto en el tiempo convenido. Y obviamente que el producto cuente con las condiciones en que este debe ser entregado. ¿Bien? Gestión de los recursos. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que hay unos recursos que son importantes controlar. Por ejemplo, el recurso para nosotros logístico más importante, entre otros, aparte del económico, es el tiempo. Para nosotros el recurso tiempo es un recurso fundamental, es un recurso que es valioso y que debemos aprender a manejar y a gestionar. El recurso costo también fundamental, pero entre todos los recursos, recursos humanos, recursos de infraestructura, recursos por ejemplo, de la parte de mobiliario, equipos, maquinaria, entre otros necesitamos, y la información es importante que la tengamos muy en cuenta porque la información es un activo fundamental de la organización que a veces tenemos fuga de información y por eso muchas empresas quiebran. Cuando damos clic a un correo electrónico que nos llegó muy bonito que dice que dé clic aquí y le doy una nevera, nosotros realmente aún caemos en esas cosas porque yo no sé por qué las personas suministran información personal o de la empresa o estando en la empresa acceden a esas páginas y lo que hacen es poner en riesgo la información confidencial de la organización porque se empoderan de los equipos y de la red como tal, de todos los equipos, solo ingresando por un computador. Entonces, tener mucho cuidado con esto, estimados aprendices. Implementar tecnologías amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, que nuestra flota, analicemos la flota de vehículos que tenemos en las empresas. La flota es obsoleta, tiene un alto nivel de emisiones atmosféricas que contaminan el medio ambiente. Tenemos nosotros un inconveniente también con, de pronto, vecinos por esa razón, nuestro entorno. Hay que analizar qué es lo más conveniente, porque si para mí es una buena opción los vehículos eléctricos o los híbridos, ¿bien? Entonces, tendría yo que empezar a mirar económicamente qué me sale mejor. Esas son unas prácticas muy buenas y también los clientes lo ven de buena manera. La conciencia ambiental. Tercerización o outsourcing de actividades o procesos logísticos. Así como las empresas tercerizan el personal con agencias de empleo, agencias de gestión de talento humano, también nosotros hacemos outsourcing con maquinaria en la empresa. También tenemos proveedores no solamente de maquinaria, sino proveedores también de procesos que son especializados que necesitamos o sobre todo muy seguido o digamos muy representativo para nosotros el caso de tercerizar el transporte con operadores logísticos. Entonces,
Por esta razón, es importante que hagamos un muy buen control de estas tercerizaciones porque ellos hacen parte del proceso y si lo hacen incorrectamente nos afectan a nosotros. Entonces, todo debe ir engranado. Bien, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna inquietud? ¿Ha sido claro? ¿Hay preguntas? No, señora, todo claro. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver el tema del lead time. ¿Alguien podría decirme qué es el lead time antes de abordar el tema? Hemos hablado en anteriores sesiones muy someramente del tema, pero ¿alguien podría decirme qué es lead time? Disculpe, aló, ¿se me escuchan? ¿Sí? Es el tiempo que desde el recibo hasta la entrega del producto puede ser. Bueno, 99.9%. De recibido de la solicitud de venta y hasta la entrega del producto, sí. Muy bien, hay muchos, estás correcto, hay muchos tipos de control de tiempo en los procesos logísticos que podemos controlar o suministrar o recopilar esa información. Ya vamos a ver qué tipos de lead time podemos controlar en nuestro proceso logístico. El lead time, ¿qué traduce? Tiempo de entrega, básicamente. Proporciona una referencia en la agilidad de respuesta de la cadena logística, así como el grado de flexibilidad de la empresa. Si yo sumo todos los tiempos, que ya vamos a ver cuáles son, desde que me hacen la orden de compra hasta que yo entrego el producto, por ejemplo, es el lead time, y me da que todo ese proceso me da 3 días y mi competencia lo está entregando en un día, yo debo empezar a tomar acciones referentes a por qué mi lead time es superior al de la competencia. El objetivo del lead time es mejorar la capacidad de respuesta de la empresa, reduciendo considerablemente sus tiempos de entrega con relación a las empresas del mismo sector y así lograr una ventaja competitiva. Entonces, esto también es importante. ¿Ustedes recuerdan la promesa de servicio de Servientrega de hoy mismo? Bueno, muchas empresas que necesitaban que realmente fuera hoy mismo, pues, independientemente del precio, pagaban por ese servicio, ¿no? Entonces, a veces no nos llevamos por el precio, sino por la necesidad de adquirir el producto, ese servicio en este caso. Bueno, entonces, ¿por qué calcular el lead time? ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Por qué creen que esa persona está molesta? Ese cliente está molesto. ¿Quién me podría decir? El producto no llegó a tiempo. El producto no llegó a tiempo, exactamente, eso es lo que refiere la foto. Entonces, largos tiempos de entrega pueden llegar a causar insatisfacción de nuestros clientes. Por tanto, nos va a generar una mala reputación en el mercado y hay que prestar atención especial en este tipo de aspectos porque al cliente hay que cumplirle ante todo. ¿Bien? Esto nos afecta sustancialmente la operatividad y la imagen de la empresa. ¿A qué procesos entonces ahí sí, qué tiempos o lead times podemos calcular y podemos medirlo, digamos? Tiempo consumido entre la compra de un producto hasta la entrega al cliente. Entonces, esto va en abastecimiento. Bien, en ese primer eslabón de la cadena de abastecimiento podemos controlar desde que hice la orden de pedido, mi orden de compra de la materia prima X hasta que me llegó. Yo puedo controlar a mi proveedor. Bien, tiempo de toma de pedidos. ¿Qué tanto se toma la empresa para hacer un pedido? Digamos, es importante también a veces que vamos a hacer un pedido o nos van a hacer un pedido y el proceso es supremamente largo y tedioso para hacer un pedido y es más, los clientes no les gusta eso y dicen, no, yo me voy para la competencia porque es que ella se demora mucho para tomar un pedido, es poco ágil, hay mucho paso a paso y eso también es incómodo. Entonces, y eso también genera un tiempo adicional. Entonces hay que hacer ágiles los procesos para que no sumen tiempos y también se haga conformidad al cliente. Tiempos que toman las órdenes de fabricación y las órdenes también, los tiempos de órdenes de compras, muy importante también. Tiempos de transporte del producto y tiempo de alistamiento de mercancías. Mire que todos son tiempos. Realmente si nosotros nos llegamos a la empresa y empezamos a mirar desde que me lo traen acá, un tiempo, desde que yo lo tengo hasta que lo despacho otro tiempo, de aquí en adelante y todo suma. Esto hasta aquí llegó. Ya lleva 2 días, hasta aquí me demoro 3 días y si yo me echo
digamos, me voy a almorzar y digo, no, espere que hasta que no se va a acabar el mundo. Se queda aquí, sigue sumando el tiempo, va corriendo el tiempo, y cuando llegue, y los demás que van después de mí tendrán que correr, porque si yo me demoro más, le voy a quitar el tiempo a los demás en los tiempos que están estandarizados. Tiempos de espera que gastan en llegar los insumos de proveedores, inventarios. Por ejemplo, tiempo de entrega de importaciones, o el tiempo total de exportaciones también es importante, porque de acuerdo a eso es que yo me comprometo con el cliente. De acuerdo a lo que yo internamente me demoro, es lo que yo me comprometo con el cliente. Bien, ¿cómo ven ustedes hasta acá? Ya nos es un poco más claro los lead times, o los tiempos de entrega, y de dónde podemos calcularlos. Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Y los demás? ¿Cómo van? ¿Cómo van los demás compañeros? ¿Vamos entendiendo? ¿Hay preguntas? Excelente, instructora. Sí, profe. Ok, pensé que no estaban aún, pero todos están ahí. Muy bien, mil gracias. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes pueden plantear en una tablita el control de por cada actividad o cada eslabón de la cadena de abastecimiento, esos controles de esos lead times. Entonces, por ejemplo, para el proceso de compras, está relacionado con finanzas, con producción y demás, las acciones que ellos hacen es revisar términos de pago a proveedores, hacer pedidos a proveedores de acuerdo, bueno, aquí es lo que tiene concebido, programa de tiempos de producción y mano de obra. Y así lo tenemos para cada eslabón. Estos tiempos y para estas actividades o acciones, pues generan, bueno, aquí generan unos inventarios que se hacen a través de control de inventarios, aquí lo incorporan, pero también estos tiempos, miren que aquí iniciamos en la compra con 2 días, luego va trascendiendo y ya se acumula a 2 más y así en adelante hasta que todo este proceso de principio a fin tardó 30 días. Entonces, de aquí eso es lo que yo veo. ¿En dónde se está demorando más? Entonces yo reviso aquí que se está demorando más en programa de despachos. Entonces, ¿qué está pasando en despachos? No, pues despachos yo se lo entrego, pero dura 2 semanas allá. ¿No les pasa en las empresas que hay trabajadores que se demoran más que otros trabajadores? ¿O de acuerdo al turno también nos afecta? ¿O me equivoco? Chicos, ¿o me equivoco? Ustedes no sean alguno de ellos. Me están escuchando, ¿verdad? Ni se ríen de mis chistes. ¿Qué tal? Oye, no. ¿Me río por dentro entonces? No, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se calcula ese lead time? El lead time total o el lead time acumulado es lo mismo. Entonces, para que tengan presente eso. Entonces, el lead time total o lead time acumulado se calcula sumando los lead time de aprovisionamiento, que son los de proveedores, más los lead time de almacenamiento, más los lead time de transporte. Todos esos me van a dar un valor, ya sea en horas y minutos o en minutos. Si yo paso todas las unidades a minutos, usted decide cómo desea mostrar la información. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos. El lead time de aprovisionamiento. Le voy a pedir el favor a alguien que no haya hablado que me colabore leyendo este primer concepto de lead time de aprovisionamiento, por favor. ¿Quién me colabora? ¿Quién está que se habla? Es el promedio de tiempo en el que se incurre desde que se hace el requerimiento de un producto a los proveedores hasta que el producto se encuentra físicamente en el almacén y se hace la respectiva revisión. Perfecto. Bien, entonces es claro, pienso yo, para todos este concepto. Lead time de almacenamiento. Una dama que me colabore que no haya hablado. ¿Una dama? ¿No hay aprendices, mujeres? Posible. ¿Ninguna me va a colaborar? ¡Uy, Dios! No puede ser. Yo, profe. ¿Sí? Lead time de almacenamiento. Es el tiempo promedio que permanece un producto ubicado en el almacén y se calcula a partir de la rotación del grupo o familia de productos estudiados. Exactamente. Entonces, también para nosotros esto ya es conocido y claro, ¿verdad? Y el lead time de transporte es el tiempo que transcurre en días u horas desde que se carga un vehículo hasta que se descarga en el punto destino.
Entonces, con eso nosotros ya sabemos cómo calcular el lead time. Estos cálculos, ¿qué nos permiten a nosotros? Pues tomar la información real de cómo estamos operando y cuáles acciones correctivas debemos emprender para lograr mejorar esos tiempos. Esos tiempos, entre todos esos tiempos hay tiempos muertos, hay negligencia del personal, tenemos problemas también posiblemente de tecnologías de la información y comunicación, posiblemente tengamos problemas de estandarización de procesos, posiblemente tengamos problemas de reinducción al personal, entre otros aspectos que muchos de ustedes ya han visto en las empresas. Ahora veamos el último tema, que es el just in time o el justo a tiempo. Esta es una filosofía que se inició, digamos, pensando en que las empresas producían y tenían altos niveles de inventario, por ejemplo, de materia prima para producir. Ahí rezagada, se dañaba, pero no producían, sino de acuerdo a, digamos, no se enfocaban a la demanda, a realmente lo que la demanda necesitaba, sino a tener stock, tener inventario guardado. Entonces, esta filosofía realmente lo que enfoca es que usted produzca realmente lo que la demanda le exige y no más. Si usted va a producir y su maquinaria de producción está ocupada, ¿para qué comprar más materia prima si realmente no la va a poder transformar? Entonces, hasta que usted no tenga digamos, la capacidad instalada disponible para poder ingresar más producto para transformar, pues usted no puede comprar más. Entonces, esta filosofía, la filosofía está enfocada al cero desperdicio y en todo sentido. En desperdicio de costos por inventario, esta filosofía no va para nada con el manejo de altos niveles de inventario, pérdidas de tiempo, exactamente es fundamental controlar realmente todos los parámetros para que realmente el proceso se haga de la manera más consciente y solamente enfocado a la necesidad de la demanda. Es una filosofía de fabricación basada en que todo debe estar en el momento justo, en el sitio correcto y en la cantidad exacta. Busca reducir costos de almacenaje porque lo que la empresa hace operando bajo esta filosofía es que lo que estoy produciendo quiero que llegue en el momento que lo voy a necesitar y por ello cuando llega no lo almaceno, sino que de una vez lo distribuyo. Por tanto, el gasto de inventario es bajo. Y en total, de nuestra cadena de suministro, los gastos también se hacen más bajos. ¿Qué beneficios trae implementar la filosofía de justo a tiempo? Bien, le voy a pedir el favor, no sé si Sabrina ya se conectó. ¿Sabrina está ahí? ¿No? Ok, bueno, entonces, Stephanie bueno, puede ser Patricia, Jenny, ¿me colaboran? Leyendo, por favor. Entonces, primero Stephanie, luego Jenny, luego Stephanie, luego Jenny, y se intercalan. Bien, entonces, empezamos. Vamos a leer los beneficios de implementar la filosofía just in time. Las escuchamos. Ok, profe. Gracias. Elimina el desperdicio descartando todos los insumos de recursos que no son necesarios o añaden valor al producto o servicio. Bien. Opera con inventarios mínimos y por mantener unos niveles altos de calidad y de servicio al cliente. Comprar o producir el número de unidades que se necesita en el momento que se necesite para satisfacer la demanda del producto, logrando eliminar todos los excesos de stock de almacenes y flujos. Proporciona productos de alta calidad, en las cantidades necesarias, en el lugar correcto, en el momento que se requieren y con el menor costo. Aplica y se implementa en todas las áreas o procesos organizacionales. Muy bien, gracias a ustedes, estimados aprendices. Exactamente, esto no solamente aplica para el proceso logístico, aplica para todos los procesos organizacionales y ya ven ustedes todas las grandes ventajas o beneficios que tenemos con esta filosofía, entonces a implementarla. Estos son ejemplos de beneficios que tenemos también para que también tengamos adicionalmente esta información. Reduce el tiempo de producción porque produce solamente lo que el cliente realmente necesita, no se produce más de la cuenta. Bien, entonces es solamente enfocado a lo que la demanda exige. Reduce inventarios,
Se pide solamente materias primas que se necesitan y no se tienen stock de materias primas. Eso también me permite a mí reducir precios de materias primas, porque si yo sé que tengo una demanda por satisfacer de 5.000 unidades de un producto, yo sé que para 5.000 unidades tengo que hacer una planeación de cantidades y de ahí yo ya sé cuántas de cada materia prima para poderlo producir requiero. Entonces voy a comprar al por mayor y esto me es más ventajoso que comprar de a poco. Bien. Reduce espacios, política de cero stock. Realmente no se requiere grandes espacios para almacenaje porque la filosofía es de solamente producir lo que se necesita. Reduce el tiempo de espera, solo se producen las órdenes de los clientes y elimina el almacenamiento. Aumenta la productividad porque solo se usan recursos necesarios para cumplir con cada orden, aumentando la relación costo-beneficio. Entonces, ¿cómo podemos implementarlo en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento? Entonces, por ejemplo, en abastecimiento, compras, nosotros debemos hacer una socialización a los proveedores que vamos a implementar esta metodología. No es que yo hago todo solita y no vinculo a todas las partes interesadas que necesito que conozcan y que también, digamos, implementen este tipo de filosofía. Entonces yo debo también lograr esa integración con ellos para que realmente se logre el beneficio esperado. Esto incluye realmente hacer una evaluación de desempeño de los proveedores, seleccionar y valorar los pedidos, determinar la calidad de la mercancía que me llega, procesar los pedidos y una muy buena comunicación con los clientes. Los proveedores son importantes que siempre se tengan como un partner, como un apoyo para que trabajemos de la mano para el logro integral de la satisfacción. Bien. Distribución. La distribución, para poderlo implementar en distribución, debemos determinar las especificaciones de la distribución analizando las necesidades del cliente o del interior de la empresa. Incluye o se requiere que se analice la localización de la planta de producción, los centros de distribución, cuáles son los modos y medios de transporte, cuál es el manejo eficiente de los inventarios, diseños de redes de distribución, entre otros aspectos fundamentales. En transporte, vamos a determinar el movimiento de materia prima y del producto terminado. Para ello vamos a necesitar incluir o requerimos que se haga una buena negociación a mediano plazo para lograr una verdadera sociedad con los transportistas, determinar los costos y tiempos de tránsito de despachos y de carga y descarga, determinar todos los requisitos de puntualidad, calidad y comunicación. Realmente en todo sentido es importante como lo es la comunicación. Infraestructura, analizar la localización de las plantas y centros de distribución. Muy importante saber las distancias. Incluye o se requiere identificar la ubicación de los clientes y proveedores, qué tan cercanos o tan lejanos estamos a ellos. Determinar la frecuencia de compra y promedio del ciclo de pedido. ¿Qué es el ciclo de pedido? Es el tiempo en que se realiza la orden de compra y el momento en que es recibido por el cliente. ¿Bien? Hasta aquí, ¿hay alguna inquietud, por favor? Estimados aprendices, ¿hay preguntas que tengan ustedes por ahí en su cabecita? ¿Me las hacen si son tan amables? Por mi parte no, señora. Por mi parte no, instructora. Bien, entonces veamos esta imagen que ustedes la tienen en el material de estudio y es el proceso como tal de todas las partes componentes que interactúan en un proceso de importación o exportación. Entonces, ¿está Carlos Ríos? ¿No? ¿O Rubén? No, profe, Carlos está enfermo. Ok. ¿Qué caballero es que esté por ahí? Por favor, ¿me pueden leer los nombres? Jefferson, Jonathan, Raúl y Ronald. Listo, gracias. Ronald, por favor, ¿me lees el primer párrafo? Hasta acá. Ronald. Bueno, Jefferson, por favor, me colabora leyendo el primer párrafo. La distribución física internacional. Ok. Dice, la distribución física internacional, conocida por sus siglas DFI,
Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. En este caso, perdóname, en este caso vendedor, si estamos en un proceso internacional, ¿quién es el vendedor y quién es el comprador? ¿El vendedor es el qué? ¿El que vende es el qué? Proveedor. El proveedor. El que exporta. ¿Y el que compra es el que qué? Importa. Exacto, muy bien. Ahora sí continúa Jefferson, por favor. Su objetivo principal. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se puede generar durante el trayecto, desde el punto de salida de origen hasta el punto de entrega de destino. Exactamente. Entonces, debemos verificar varias cosas: costos, tiempos, riesgos y controles que yo debo hacer desde que sale mi producto al lugar destino, pasa la frontera y llega al consumidor o al comprador. Y pues obviamente si vamos a hacerlo en viceversa, pues si yo voy a ser el importador, pues tengo que tener en cuenta todos los aspectos de aquí para allá. Bien, entonces esta tablita es muy importante que la tengan en cuenta, ya la vamos a ver más adelante de nuevo, porque vamos a hacer la evidencia 2 de acuerdo a esos actores u operadores que hacen parte de este proceso de distribución física internacional. Entonces, ¿cuáles son esos operadores logísticos en la distribución física internacional de mercancías? ¿Qué son los operadores logísticos? Me colabora, por favor, una dama. Puede ser Stephanie. Colabórame, por favor, leyendo el primer párrafo, el único párrafo. Operadores logísticos en la distribución física internacional de mercancías. Operadores logísticos son cada una de las empresas que soportan el transporte y manejo de la carga, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Estas empresas han evolucionado ajustándose a los requerimientos de los mercados globales y están en capacidad de brindar todos los beneficios, todos los servicios conexos con la cadena logística de manera integrada, proceso más conocido como la logística integral de exportación. Exactamente, mil gracias. Los operadores logísticos que ustedes ven acá, ¿bien? Esos operadores logísticos, ellos han evolucionado. No es lo mismo los operadores de hace 10 años a los que tenemos hoy día. Hoy día brindan muchísimas opciones y son mucho más económicos que anteriormente. Entonces, es un proceso de evolución, como lo decían ahí. Entonces, esto es lo mismo que vimos en la anterior imagen, pero está un poco más bonita, digámoslo así, o más clara. Entonces, para que por favor vayan, tengan ustedes, sé que Stephanie está tomando foticos, entonces para que no se preocupen. Bueno, entonces vamos a ver otro tema que son las marcas de manipulación de los embalajes. Bien, entonces, ¿han visto ustedes que las cajas que nosotros manejamos para el transporte tienen unos pictogramas, una simbología? Sí. Bien, entonces, esta simbología contribuye a orientar o a hablar sobre el manejo y las advertencias para la manipulación y transporte de esa carga durante el proceso de traslado. Entonces, las marcas, ya vamos a ver, definen o se identifican de acuerdo a la naturaleza del producto y cuidado de la mercancía en el idioma del país destino. Si se exporta a Estados Unidos, pues tenemos que hacer, si está el origen Colombia hacia Estados Unidos, pues tenemos que definir en el idioma al país de destino. Entonces, aquí sería español-inglés. Pero si vamos a llevar la carga a China, pues tenemos que poner el texto en mandarín. Entonces, va español y mandarín. De modo tal que si llega la mercancía, nosotros estamos enviando, por ejemplo, vasos, ellos sepan que es una carga frágil y que esté descrito, o sea, visualmente con la copa, que esos son marcas internacionales, digamos que esto lo conoce todo el mundo, es estandarizado como los Incoterms, entonces debemos también definirlo en texto. Vemos aquí entonces la diversidad de pictogramas internacionales
que nosotros vemos en los embalajes. Entonces, aquí tenemos una información muy importante que por favor tengan en cuenta porque nos va a servir para el desarrollo de la evidencia OTS que les voy a explicar más adelante, para que tomen una fotico de esto porque van a tener eso como referencia para el desarrollo de uno de los puntos. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Vemos que esta mercancía debe siempre conservarse hacia arriba. Es una mercancía frágil de manipulación y que no puede exponerse a la humedad. Bien, debe protegerse de la humedad. También define el destino, define también información relevante, peso bruto y neto, las dimensiones. También a veces incorporan los logos de la empresa. Y, bueno, obviamente el país de origen establecido. También tenemos aquí los pictogramas de definir el tipo de mercancía, si es tóxico, si es una mercancía que es inflamable, o si es, por ejemplo, tóxica o radioactiva o infecciosa, por ejemplo, cuando se manejan cavas, que se traslada, por ejemplo, un producto biológico, las vacunas, por ejemplo, productos patológicos, yo debo informar que ahí va un producto patológico de modo tal que tengamos una cierta, porque si es patológico va en formol y puede dar un derrame, entonces todo eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Bien, hasta aquí tenía la información temática para poderles explicar un poco más de lo que está explícito en el material de formación y complementario. Estimados aprendices, vamos a iniciar con la explicación de las dos evidencias, iniciando con la evidencia 1, actividad interactiva, lead time y justo a tiempo. Evidencia que debemos desarrollar de manera individual. Bien, el material, como les dije, ya está disponible y el material de la red geográfica de transporte es el que ya está, digamos, material de estudio y el material complementario que también pueden ustedes iniciar su consulta. La actividad interactiva la acceden desde la fase planeación, actividad de aprendizaje número 8 y aquí está la evidencia de una actividad interactiva lead y justo a tiempo. Acá está el material que inicialmente tenía 8, les he adicionado, así como en actividades anteriores de lo que está propuesto en la tecnología, les he adicionado información para que ustedes tengan mayor léxico e información de vital importancia para su formación. Esta evidencia es una evidencia muy sencilla. Realmente aquí al inicio, cuando usted ingresa, le da las instrucciones, luego primero en continuar, luego da las instrucciones, como ven acá, y posterior a presentar las preguntas, son 5 preguntas, mínimo se pueden equivocar en una, si no, tiene otro intento de presentación, 2 intentos de presentación, al finalizar les va a aparecer que ha sido respondida adecuadamente con este pantallazo, ¿bien? Y eso es todo con respecto a la evidencia 1. Ahora sí vamos con la evidencia número 2, que es un taller llamado Lead Time aplicado, una evidencia que ustedes pueden entregar de manera individual o grupal, y es una evidencia que deben desarrollar en formato Word Cena institucional, debe tener portada, desarrollo de la evidencia con los temas o las preguntas que en ella se van a solicitar, bibliografía y conclusiones, como todas las evidencias deben tener las conclusiones, si hacen la evidencia grupal, deben concluir cada uno de los integrantes y aparte de eso, el líder del grupo debe calificar el aporte que realizó cada uno de los compañeros. Bueno, entonces es muy importante para esta evidencia leer el material complementario 4, 6 y 9. Bueno, entonces aquí voy a hacer una corrección. Digamos que hay que tener en cuenta primero que nada que la información que está en la guía de aprendizaje 8 es incompleta a la que ustedes van a ver aquí en este archivo de la evidencia. Es completo esta información, por favor descargan solamente esta información, no la guía, porque la guía no informa adecuadamente lo que deben desarrollar para esta evidencia, está incompleta, ¿bien? Entonces, tener muy presente esto. Hay una corrección que les hice, porque aquí en la evidencia dice lo siguiente: transportar determinada mercancía y contratiempos es muestra de la efectividad de los procesos establecidos por una empresa. En concordancia, en esta evidencia se debe identificar la ruta crítica para el transporte del producto escogido para el desarrollo de la evidencia 7, y realmente la evidencia 6, llamada presentación logística para la distribución del producto, que ustedes hicieron en la actividad de aprendizaje 2 de la fase de análisis. Entonces, necesitamos lo que ustedes hicieron de esa evidencia para hacer esta evidencia.
Entonces, no es la evidencia 7, sino 6, para que no se vayan a perder en buscar de pronto sus archivos. ¿Bien? Ok, entonces vamos a explicar esta evidencia. Yo la desfragmenté, entonces esto... bueno, esta es la evidencia de la actividad de aprendizaje 2 de la fase análisis, para que ustedes se acuerden, la evidencia 6. Aquí se les puse un pantallazo para que se acordaran de esta evidencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje número 8? Entonces, esta actividad consta de punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Esta evidencia consta de esas 5 partes. Iniciamos con la explicación de la parte número A. En el desarrollo de la evidencia se deben identificar los tiempos de espera o lead time y calcular su total para todo el proceso de transporte de la mercancía. Entonces ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Es un proceso paulatino. Empezamos con la primera parte. Dice, considerando los lugares de origen y destino asignados para el producto escogido en la actividad de aprendizaje número 2 de la fase análisis evidencia 6, diligencia el siguiente cuadro registrando las características y factores a tener en cuenta en el cargue y descargue de dicha mercancía. Realmente lo que vamos a hacer es diligenciar esta tablita. Yo le puse tabla número 1 llamada tabla de distribución física internacional. Ustedes hacen esta tablita y con toda la información que está acá. Esto que está acá es la explicación, pero yo aquí les puse una explicación con ejemplo para que se me guíen y lo hagan el diligenciamiento de manera adecuada. Entonces, en la primera parte, que es país de origen, ustedes van a especificar el nombre del país donde se encuentra ubicado el producto que van a exportar. Entonces, si está en Colombia, especifican en qué parte de Colombia, en el departamento de Bogotá, digamos en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, por ejemplo. ¿Bien? Tránsito. Esta segunda parte, frontera, define las escalas y cambios de transporte. Entonces, de Cundinamarca va a Bogotá, vía terrestre, de Bogotá va a Miami, vía aérea. ¿Sí? Es muy específico como lo ven describir, por favor, si les agradezco tener de manera concienzuda esta información. Y aquí en esta partecita donde dice país destino, ustedes van a describir o especificar el nombre del país hacia donde se va a enviar la mercancía o el producto a exportar. Por ejemplo, la vamos a llevar hacia Miami, en el caso particular, Miami, Florida, Estados Unidos. Si ven que es muy específico, todo lo debemos definir. Bien. Esta primera parte de la tabla es clara, estimados aprendices, ¿cómo la van a diligenciar? Sí, hasta el momento. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Vamos con la segunda parte de la tabla número 1. Actores u operadores logísticos y responsabilidades. Si ustedes se acuerdan de esta parte, ustedes ya lo vieron en la presentación. ¿Sí recuerdan estos nombres, los actores y operadores? ¿Sí se acuerdan de esta imagen? Un momentico, ya llego, ya casi. Esta imagen. Bueno, acá están los actores, operadores logísticos. Actores, operadores logísticos, ¿ves? ¿Ven? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Ahora vamos a mirar cuáles son las responsabilidades. Ustedes van a investigar cuáles son las responsabilidades de estos actores u operadores logísticos. Eso es lo que ya les expliqué y que ustedes van a hacer para esta segunda parte de la evidencia. Entonces, aquí, ¿qué dice? Van a investigar para desarrollar este punto donde ustedes van a describir para cada uno de ellos, van a hacer una tabla aparte o pueden hacerlo en prosa, en texto, en párrafos. Van a relacionar para cada uno de estos actores cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos y su alcance. Entonces, a veces en internet yo he visto que lo que escriben es 1, 2, 0, esto no está diligenciado así ni se solicita así. Ustedes deben acá especificar para cada uno de ellos, van a especificar las responsabilidades de cada uno de esos operadores logísticos. Bien, entonces ténganlo muy presente. Usted puede escribir un texto donde diga actores en exportación y ponen transporte local, agente de aduanas y ponen cada responsabilidad de cada uno de ellos. Pueden poner debajo del comprador, entonces ponen terminal de carga, agente de carga y escriben todo. Pero tal cual como les estoy indicando, por favor les agradezco en el desarrollo de la evidencia. ¿Es claro o hay inquietudes? Es claro. Sí, profe, es claro. El agua del río Mandara. Ok, por ahí escuché a Sabrina. Bienvenida, Sabrina. Entonces,
Esta es otra parte componente de esa explicación que le tomé aquí fotico, no me acordaba que había puesto esa diapositiva para que me quedara a la mano. Entonces, deben describir en dicha tabla la responsabilidad de cada uno de estos actores que intervienen en la distribución física de la mercancía que desean importar o exportar. Bien, entonces ahí está, acá está un poco más específico para que lo tengan presente. Vamos con la parte número B de la evidencia. Dice, una vez tenga la información anterior del punto A, va a diligenciar esta lista de chequeo que consta de 8 puntos para tener en cuenta toda la información involucrada en el proceso y que pueda realmente servirle de apoyo para identificar el lead time aplicado al producto desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Esta es la lista de chequeo de manejo de carga que tiene aquí las etapas del plan de ruta o itinerario de carga y aquí está la descripción de cada uno de ellos y aquí yo les pido el favor que hagan una tabla porque aquí van a escribir la respuesta a estas preguntas. Entonces aquí esta columna no es tan reducida, realmente es una columna para poder agregar la respuesta a todas estas preguntas. Entonces tengan en cuenta esto para que acomoden las columnas de tamaño adecuado. Entonces, aquí lo que hice fue poner estas descripciones, poner las preguntas para que les fuera más fácil comprender esta columna y responder esta columna. Entonces, ¿qué es lo primero que van a responder? La primera pregunta a responder en este espacio es, ¿cuál va a ser el medio de transporte? ¿Bien? Para ese producto, para llevarlo a ese lugar de destino. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser el medio de transporte que escogieron? Segundo, especifique cuál va a ser la ruta o itinerario del tránsito de la mercancía desde el origen hasta su destino. A qué hora se carga, se descarga y a qué hora llega, entre otros aspectos a analizar. ¿Bien? Tercera pregunta, ¿a qué temperatura se transportará la carga? ¿Bien? Cuarta pregunta, defina el tipo de empaque requerido para la preservación de ese producto durante el transporte. Quinto, defina qué condición se requiere conocer de acuerdo a las características de la carga para apilar la mercancía y garantizar su preservación, importantísimo cuando se manejan los contenedores. ¿Las cargas se pueden apilar una encima de otras? Bien, entonces ahí está también importante saber para poder manejar esta mercancía de manera adecuada y óptima, en los pallets sobre todo. Sexto, nombre qué equipos se requieren para el manejo de la carga. ¿Qué equipos? Entonces también debe usted aquí relacionar los equipos. Séptimo, ¿existirá rompimiento de los sellos o cintas de seguridad de la carga durante revisiones aduaneras? Entonces, en este sentido, usted debe analizar qué tipo de sellos de seguridad usted va a poner a la carga porque también debe conocer que va a ser verificada dependiendo del destino y de la carga. Octavo, ¿qué tipo de marcas tendrá la carga que identifiquen el origen, el destino, el peso, las dimensiones, la naturaleza del producto o cuidado durante la manipulación de la mercancía? Entonces recuerden que ya vimos los símbolos o las marcas o pictogramas y recuerden el origen, recuerden el idioma de las marcas. Bien, entonces para que lo tengan presente, eso lo responden en el punto 8. ¿Inquietudes del punto B de la evidencia número 2 tenemos? Esto es respuesta, ¿no? Abreviado. Ok, segurísimo. Bueno, bien. Entonces, parte número C. Y ya casi lo voy a dejar. Entonces, no se me preocupe. Ahora escoja 3 elementos de la lista de chequeo anterior. Ustedes vieron 8 elementos. Ahora solo van a escoger 3 de ellos, pero que estén relacionados, estos, que estén relacionados a almacenamiento, transporte y aprovisionamiento. Bien, entonces usted escoge, por ejemplo, almacenamiento. De estos, ¿cuáles son de almacenamiento? Entonces está, por ejemplo, el empaque. Sí, puede ser también. Almacenamiento podemos tener apilamiento también. Bien. Dime, escuché por ahí una vocecita. No, la marca no, eso no tiene que ver con el almacenamiento también. Ah, ¿las marcas? ¿Sí? Sí, señor. Almacenamiento. Y también es importante tener en cuenta entonces que vamos a relacionar mínimo 3 para relacionarlos con almacenamiento, transporte y aprovisionamiento. Vamos a hacer
para ello una simulación de inconvenientes que se nos pudieron haber presentado en nuestro trabajo, digamos, de acciones que se nos, de eventualidades que se nos han presentado en nuestro trabajo y las relacionamos en la tabla. O simulación de cosas que ustedes saben que se pueden presentar, de errores, de inconvenientes, que se pueden presentar en el momento de realizar el proceso de carga y descarga de la mercancía. Bien, entonces, ¿qué puede llegar a pasar en el momento de carga y descarga de la mercancía? ¿Qué inconvenientes se presentan? Entonces, por ejemplo, usted aquí escribió, por ejemplo, cojamos uno de los anteriores, cojamos apilamiento. Bien, entonces, apilamiento. Aquí yo tengo apilamiento, entonces pongo apilamiento. ¿Qué solicitud se me presentó acá? No, pues la solicitud es que las cajas están llegando abullonadas o, digamos, incumplimiento en el proceso de empaque o embalaje de los productos, inconvenientes registrados. Las cajas, 100% de las cajas del lote pues, llegaron abullonadas, el producto llegó partido, vencido o llegó en condiciones inadecuadas para la entrega al consumidor final. Entonces, ¿cuál es el tiempo total para resolver ese inconveniente? Hay empresas que ya tienen definidos estos errores y obviamente han tratado de eliminarlos, pero hay errores que realmente muchas veces no es fácil corregirlos o eliminarlos. Entonces, estos tiempos ustedes deben controlarlos y deben minimizarlos o disminuirlos en la medida que ustedes van haciendo las acciones de mejora. Entonces, ya tienen ustedes una referencia de cómo diligenciar esta tabla. Recuerden que son simular 3 problemas que se presentan en carga y descarga para que desarrollen adecuadamente este punto. ¿Es claro? Uno de almacenamiento, uno de transporte y uno de aprovisionamiento. Uno de almacenamiento, uno de transporte y uno de aprovisionamiento, de acuerdo a la lista de chequeo del punto B. ¿Preguntas? ¿O pasamos a la siguiente punto? Creo que podemos pasar al siguiente Todo claro, punto. profe. Gracias. Muy bien. Punto D. Una vez cuente con la información necesaria, vamos ahora sí al grano como el dermatólogo a calcular el lead time acumulado o total utilizando los tiempos que calculamos en el punto anterior, punto C. Bien, entonces vamos a definir aquí, simplemente esta es la misma tabla anterior, solo que yo puse aquí algunos de los ítems de la lista de chequeo, pero aquí puse los tiempos, porque esto es lo que ustedes van a hacer. Pueden ponerlo en minutos o pueden ponerlo en horas y minutos. Ustedes definen cómo lo van a definir, si lo van a dejar todo en minutos o todas las unidades en horas y minutos. Ustedes, idealmente si se maneja una sola unidad de medida, pero ustedes definen cuál. Aquí para efectos del ejercicio yo sumé y el lead time de almacenamiento más el lead time de aprovisionamiento, de almacenamiento y de transporte me da un total de un lead time acumulado total de 6 horas 10 minutos. Entonces, eso es lo que ustedes van a calcular. No quiere decir que van a copiar y pegar estos números y que todo el mundo le va a dar 6 horas 10 minutos, ¿no? Pero es para que tengan una referencia de cómo van a diligenciar la tabla D. Y esto obviamente va con texto, sino que claramente pues no lo pongo para que ustedes lo hagan. Y finalmente el punto D, pues ustedes se van a dar cuenta que si esto es muy alto y que el mercado realmente está solucionando o generando un lead time de 3 horas, pues ustedes están por encima del mercado y no están siendo competitivos y hay que empezar a tomar estrategias para disminuirlo. Entonces, en este sentido, el punto D dice que va a proponer estrategias que la empresa debe implementar para que esos tiempos se cumplan con exactitud o se disminuyan y también proponga qué herramientas tecnológicas se podrían implementar para manejar y controlar la información en tiempo real y de pronto mejorar este tiempo. ¿Bien? Y eso es todo lo que vamos a hacer, estimados aprendices. Esta evidencia se va a calificar con esta lista de chequeo, donde aquí le puse que el criterio 1 y 2 se evalúa con el punto A, que el criterio 3 con el punto B, que el criterio 4 y 5 con el punto C, que el criterio 6 con el punto D y el criterio 7 y 8 con el punto número E. ¿Inquietudes tienen de casualidad para poderles aclarar, estimados aprendices? No, ¿Tenemos? No, señora, todo claro. ¿Seguro? Es decir, yo ya puedo descansar tranquila, yo sé que esta semana ustedes van a estar muy juiciositos y que realmente la información está para que ustedes vayan solitos.
puede descansar tranquilo. Ah, qué buena noticia. Muy bien, pues chicos, me alegro saludarlos. Mire que empezamos como 14 personas, creo, y ya vamos 8. Ya están, ingresan, pero se quedan al final. Yo sí te voy a pedir el favor a Stephanie. Nosotros hacemos para el comité una verificación que te pedí la vez pasada. Acuérdate que yo necesito que me controles quiénes ingresan y quiénes se quedan hasta el final, porque eso también depende de esa evaluación, de esa valoración, ¿vale? Yo sé que la participación de las sesiones no es obligatoria, pero esto es un plus para poderle yo sumar puntos para esas evaluaciones que hacemos nosotros de parte disciplinaria académica, ¿bien? Entonces, a Stephanie le pido que tengan en cuenta esta información. Muchísimas gracias, chicos, por hacer parte de esta sesión, por acompañarme y participar de ella. Que tengan una semana bendecida. Los quiero mucho y cuídense mucho. Nos vemos la próxima sesión, el próximo martes. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Gracias.